¿Alguna vez has sentido un cambio profundo en tu vida, como si estuvieras despertando a una nueva comprensión de ti mismo y del mundo? El despertar espiritual es como un viaje único. No es un camino recto, sino más bien como una espiral de ADN. Algunos de nosotros pasamos por ciertas etapas varias veces, otros saltan fases y cada recorrido es completamente personalizado. Aunque nuestros caminos son diferentes, hay elementos comunes que nos conectan. Exploremos las 5 fases del despertar espiritual de manera simple y clara. Fase 1. La primera fase del despertar espiritual está arraigada en el ego inconsciente, un estado en el que la persona vive de manera automática, sin plena conciencia de sus acciones, pensamientos y emociones. En esta etapa, el ego es el centro de identidad del individuo. Las personas en esta fase se perciben a sí mismas como las historias que cuentan sobre quiénes son, sus creencias, traumas y etiquetas sociales. Este ego fuerte y rígido a menudo crea una sensación de separación del resto del mundo, lo que conduce a una lucha interna y a una perspectiva limitada. En este estado, el individuo reacciona impulsivamente a los eventos de la vida, sin darse cuenta de que estas reacciones a menudo están moldeadas por condicionamientos pasados, como traumas o expectativas sociales. Puede sentirse como una víctima de las circunstancias, creyendo que el mundo actúa sobre él, en lugar de verse como el creador de sus propias experiencias. La desconexión con el yo interior y la falta de autoconocimiento llevan al individuo a buscar validación externa, frecuentemente sintiéndose insatisfecho o incompleto. La fase inconsciente suele estar caracterizada por un ciclo interminable de sufrimiento, ya que emociones como la ira, la ansiedad y la tristeza se intensifican debido a la identificación con el ego. Sin embargo, esta fase es esencial porque marca el punto de partida hacia el despertar. La conciencia de que el ego no es el verdadero yo es el primer paso hacia la evolución espiritual. La persona puede comenzar a sentir que hay algo más allá de esta identidad superficial, iniciando la búsqueda de algo más profundo y auténtico. Fase 2. La muerte del ego es una de las fases más desafiantes y transformadoras del camino espiritual. En esta etapa, el individuo comienza a cuestionar todo lo que creía que era cierto sobre sí mismo. El ego, que anteriormente dominaba su percepción, empieza a desintegrarse, lo que puede provocar un profundo malestar. La persona se da cuenta de que sus etiquetas e identidades como el género, la profesión, las creencias religiosas e incluso la historia de su vida son construcciones temporales y no la esencia de lo que realmente es. Este proceso puede ser doloroso, ya que implica una disolución de la visión limitada del mundo y de sí mismo. Muchas veces la persona siente un vacío, una sensación de ¿quién soy ahora? Porque la estructura egoica que sostenía su identidad empieza a desvanecerse. Sin embargo, este vacío es una oportunidad para renacer. El individuo comienza a comprender que no es solo sus pensamientos, emociones o la narrativa construida a lo largo de su vida. El yo observador, que siempre ha estado presente, comienza a emerger y la persona se da cuenta de que es más que el ego. La muerte del ego puede llevar a una sensación de desorientación, ya que la persona pierde las certezas que antes la sostenían. Sin embargo, esta fase representa un gran avance en el camino del despertar, ya que abre espacio para una comprensión más profunda de la realidad y del ser. El verdadero yo comienza a revelarse a medida que las capas del ego se disuelven. Fase 3.
Después de la muerte del ego, la persona entra en una fase de búsqueda intensa de respuestas. Durante esta etapa, el individuo comienza a explorar preguntas existenciales profundas. ¿Quién soy realmente? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la naturaleza de lo divino? Esta fase está marcada por una sed insaciable de conocimiento y comprensión, con la persona buscando respuestas en todas las fuentes posibles. La búsqueda de la verdad puede manifestarse de diversas maneras. Algunos recurren a prácticas espirituales como la meditación y la oración, mientras que otros buscan sabiduría en libros sagrados, filosofías o maestros espirituales. La persona siente una necesidad urgente de entender su verdadera naturaleza, el propósito de la vida y las leyes que rigen la realidad. Esta búsqueda no es solo intelectual, es una búsqueda profunda desde el corazón, que implica el deseo de experimentar la verdad, no solo entenderla de forma conceptual. Durante esta fase, el individuo también puede atravesar un proceso de transformación interna. Hay una reinvención del yo, donde nuevas formas de pensar y ser comienzan a emerger. Las creencias antiguas son cuestionadas y, con frecuencia, abandonadas, mientras se adoptan nuevas ideas y prácticas espirituales. La búsqueda de la verdad es un viaje continuo de autoexploración, autodescubrimiento y evolución, donde la persona empieza a comprender que la verdad no es algo que se encuentra fuera de sí, sino una experiencia que se vive internamente. Fase 4. Cuando la persona empieza a comprender que es más que el ego y comienza a cuestionar sus creencias limitantes, entra en la fase del surgimiento del yo auténtico. En este estado, el individuo comienza a abandonar las máscaras que usaba para ajustarse a las expectativas externas y sociales. Siente una necesidad creciente de vivir de acuerdo con su verdadera esencia, sin preocuparse por agradar a los demás o seguir los estándares impuestos por la sociedad. Esta fase puede ser desafiante, ya que implica liberar patrones antiguos y transformar aspectos profundamente arraigados de la personalidad. Las relaciones, los trabajos y las actividades que antes eran importantes pueden empezar a perder sentido porque la persona siente que ya no están alineados con su verdadero yo. El proceso de soltar lo que ya no sirve a la autenticidad puede ser doloroso, pero es esencial para el crecimiento espiritual. Sin embargo, a medida que la persona abraza su verdadera naturaleza, comienza a experimentar una sensación de libertad y paz interior. Hay una sensación de claridad y alineación a medida que el individuo se vuelve más congruente con sus deseos y necesidades más profundos. Esto puede llevar a cambios significativos en la vida, como un cambio de carrera, el fin de relaciones que ya no resuenan o un cambio de estilo de vida, mientras la persona se reconecta con su propósito y esencia genuina. Fase 5. La última fase del despertar espiritual es vivir en alineación. Después de pasar por las etapas de cuestionamiento, muerte del ego y búsqueda de la verdad, el individuo llega a un punto de integración donde todos los aspectos de su ser, cuerpo, mente y alma, se alinean con su verdad más profunda. Esta fase implica vivir de manera auténtica, con plena aceptación de lo que la persona es, incluidas sus limitaciones e imperfecciones. Vivir en alineación va más allá del descubrimiento del yo auténtico e implica una conexión profunda y compasiva con los demás y con el mundo que lo rodea. El individuo entiende que todos están en su propio camino, haciendo lo mejor que pueden con lo que saben y las condiciones que enfrentan.
Este entendimiento genera una compasión profunda por las fallas y limitaciones de los demás. El alineamiento también incluye una reconexión con la naturaleza y con el universo como un todo. La persona siente su interconexión con todos los seres vivos, animales, plantas e incluso objetos inanimados, percibiendo que todo forma parte de un gran todo. La vida se vive con gratitud, aceptación y amor incondicional. Las relaciones se vuelven más armoniosas, basadas en el respeto, la compasión y la comprensión, y el individuo naturalmente se convierte en un ejemplo de paz y equilibrio para los demás. Vivir en alineación también significa abrazar la belleza de la vida, no solo en los momentos felices, sino también en los desafíos. Hay una aceptación profunda de que la experiencia humana está compuesta de altibajos, luz y sombra, y que todo esto contribuye al crecimiento y enriquecimiento del alma. Estas 5 fases forman la base del proceso de despertar espiritual. Cada fase es una parte necesaria del viaje que, aunque único para cada persona, comparte temas comunes de autodescubrimiento, liberación y alineación con la verdad interna. El despertar espiritual no es un fin, sino un proceso continuo de evolución y transformación.